Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Acá estamos en esta noche de jueves y finalmente llegó el frío. ¿Cómo estás, Marian? ¿Qué decís, Santo? Y abruptamente, ¿no? Bajó la temperatura. Así es, bueno, hoy nos despertamos todos, te diría que algunos con sensación de 4 grados y va a seguir bajando la temperatura a lo largo de los próximos días, porque bueno, es lo obvio, ¿no? Tiene que llegar un poco esa sensación de invierno que queda poco para que comience. Sin dudas, viste que igual en los últimos años cada vez se fue tropicalizando. No sé si inventé esa palabra, pero se suele utilizar en el tema del clima, teniendo en cuenta que esas 4 estaciones que estaban bien definidas en la Argentina, yo cuando era chico me acuerdo que, por lo menos lo que yo recuerdo, ¿no? Que había 4 estaciones muy marcadas, ahora medio como que se diluye todo, ¿no? Tenés un verano o calor, ¿no? Altas temperaturas que estuvieron hasta el fin de semana, y después abruptamente desde este lunes, esta semana, con bastante frío, ¿no? El martes, yo diría, lunes-martes, ¿no? Bueno, tiene que ver un poco también con lo que hablamos y con lo que se viene reclamando, que tiene que ver con tomar conciencia con respecto al cambio climático. Marian, uno puede notar también en otros países del mundo donde la primavera y el otoño prácticamente han desaparecido, uno tiene solo invierno y verano, y esto va de la mano, ¿no?, con la emergencia climática. Así que no es nada más que el tiempo está loco. Bueno, hablando un poco del tema del frío, porque y obviamente de este contexto tenemos que hablar de lo que sigue siendo la cuarentena, sobre todo haciendo hincapié como realmente o como seguimos tratando de poner la lupa sobre los municipios, tanto de la zona norte como la zona oeste, y se ve un tema de diferencias muy grandes, que es la información quizás más importante que se puede dar esta semana, teniendo en cuenta lo que fuimos viendo y los cálculos que fuimos haciendo de acuerdo siempre a las cifras oficiales que están publicadas en internet, cualquiera las puede chequear, que son en realidad las diferencias entre los vecinos vacunados de cada municipio. Y vemos diferencias realmente muy importantes, como del 100%. O sea, hay partidos que a primera mirada se puede descartar de que sea una cuestión de partido político o de bandera que tenga el intendente que gobierne ese municipio, por ejemplo, peronista. Recordemos que el que baja la cantidad de dosis y las reparte en cada uno de los municipios es Nación, que la baja la provincia de Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires a su vez se encarga de la vacunación. En esto sí abro un poco del paréntesis, porque recordemos que si hubo una queja bastante marcada, la hicieron pública sin duda son los opositores, básicamente en nuestra zona son Grindetti, Macri, Valenzuela, Garro también obviamente en La Plata, y Pose, ¿no?, en San Isidro, que son los intendentes opositores de la región, que dicen nunca nosotros pudimos vacunar. Tuvimos acá, y lo hemos hablado en varias oportunidades, las polémicas que se armaron porque los centros de vacunación que hizo la provincia de Buenos Aires no fueron o no utilizaron los centros de vacunación municipales, con gente que ya está entrenada y que se le paga para eso, pero evidentemente muchos señalan que la provincia quiso sacar un rédito político, teniendo en cuenta que acá lo mostramos, por ejemplo, la semana pasada, que le dieron vacuna a Baradel, ¿no?, en Suteba, en Tigre, que acá podemos ver un poco las imágenes, y gracias a Pichón, como siempre, tan despierto. Esto sucedió, por ejemplo, en Tigre la semana pasada. No vacuna el municipio de Tigre, y eso que el municipio de Tigre está comandado por Julio Zamora, que es un intendente peronista, sino que, por ejemplo, está vacunando un lugar o un espacio del propio SUTEBA, que uno cuando va a vacunarse, o cuando va a enterarse, o cuando va a informarse a esos lugares, lo reciben con las banderas de ese espacio que está muy radicalizado. Quiero con esto decir que cuando escuchamos muchas veces a los políticos una y otra vez decir que no se politice el tema de las vacunas, quizá el oficialismo contra la oposición contra el oficialismo, la verdad que esto es politizar la vacuna, ¿no? Es cuando locales partidarios de la Cámpora o de la provincia de Buenos Aires vacunan, o ahí hay que ir para anotarse. En cuenta que en todos los municipios siempre decimos lo mismo, hay centros de vacunación, que hay gente idónea para poder aplicar las vacunas, y no estoy hablando de un partido político, estoy hablando de muchos municipios que ninguno de ellos puede vacunar, sino que está todo centralizado en la provincia de Buenos Aires. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver un poco este gráfico, que no se va a entender bien, pero puntualmente, y gracias Pichón, lo estamos mostrando para ver efectivamente cómo fue el tema de la vacunación, y ahí vemos un poco las líneas que son muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, vemos Avellaneda, que no llega al 12,
estamos hablando de dos municipios muy peronistas y filokirchneristas, se podría decir, porque dentro del peronismo también en ese espacio de Frente de Todos hay muchísimas diferencias que lo he expuesto últimamente con lo que fueron las peleas con en el Ministerio de Economía, entre el ministro y el subsecretario que no pudo echar, más allá de la foto de ayer. Y gracias Pichón, que es lo que sucedió en el conurbano, muchos remarcan que están gobernando para el GBA, ¿no? Que el gobierno básicamente, teniendo en cuenta las elecciones de este año, gobierna para el GBA y en muchos lugares del GBA hay una llegada, al parecer, de vacunas mucho más grandes que en el resto de la provincia de Buenos Aires. Y ahí estamos viendo de vuelta un poco los datos, porque la realidad es que ves, por ejemplo, Florencio Varela, que tiene el 12%, contra Avellaneda, un ejemplo pongo, ¿no? Contra Avellaneda, sí, que es el mismo sector, que es la zona sur, que tiene el doble de vacunados. Ahora, ¿cuál es? Bueno, ahí vemos un poco también los municipios. Esto no quiero ver con partido político, porque, por ejemplo, Vicente López también está bastante alto, con casi 20%, lo mismo San Isidro. Muy bajo, por ejemplo, Matanza. Matanza es el municipio con menos vecinos vacunados, ¿no? Casi 10%. Uno debería explicar esto. A ver, nosotros llamamos a la provincia de Buenos Aires para saber cuál es la respuesta, o cuál es el fundamento, cómo se puede explicar este tema. Y la verdad que no hay una explicación que pueda abarcar todo. Lo que remarcan son dos temas. La primera es que en los municipios más grandes, con más extensión territorial, como por ejemplo Florencio Varela y La Matanza, es más difícil hacer una campaña de vacunación. No entiendo bien por qué. Y además, y esto está relacionado con lo que decía antes, pidan la ayuda, digo, en la provincia de Buenos Aires, dejen de centralizar la vacunación y pidan ayuda a las municipalidades. Son municipalidades de ustedes. Ustedes, quizás suena feo, pero quiero decir, lo mismo sucedería si fuese de Vidal con Macri y Pose y qué sé yo, y Valenzuela. Quiero decir, no hay una cuestión acá, porque utilicen quizás centros vacunatorios que están muchas veces diseminados en los barrios y que son municipales y no busquen siempre centralizar desde la provincia de Buenos Aires, sobre todo sectores ligados a la cámpora. Esto es lo que dicen los propios intendentes, que se quejan, en este caso Florencio Varela y La Matanza, no lo hacen públicamente, y esto hay que lamentarlo, porque la verdad que nadie puede estar en contra de un intendente que digan, che, mirá, nosotros estamos muy atrasados con la vacunación. Y acá están los datos, estos son los datos de ayer miércoles. Y vemos, por ejemplo, que Florencio Varela tiene el 12% de sus vecinos, La Matanza está un poco menos inclusive, y tenemos otros municipios como Vicente López, San Isidro o Avellaneda, o Morón, quiero decir, peronistas y opositores, que están mucho más altos, que están el doble. Y esto hay que remarcarlo porque los que más sufren son la gente que no está vacunada, evidentemente, y no dicen que no están las vacunas. Ojo con esto, y acá sí hay que ser claro, las vacunas van y llegan a los municipios. Hay algo que sucede en el medio que no pueden aplicárselas a la gente. En provincia dicen que hay una cuestión de extensión territorial para explicar esto, y el otro tema es que hay poca gente también y pocos vecinos que se terminan inscribiendo, que quizás están relacionados, ¿no? Hay mucha gente en un lugar muy grande. Florencio Varela es el municipio creo más extenso, o el segundo más extenso de la provincia, de todo el GBA, y como hay gente muy alejada, es muy difícil que se inscriban, o inclusive lugares que son muy pobres, que no tienen acceso a internet. Entonces, uno cuando se tiene que inscribir, como sabemos, tiene que hacerlo por internet, y es muy difícil saber también el teléfono. Hay un teléfono en la provincia de Buenos Aires que se puede llamar. Bueno, son explicaciones que dan en la provincia que no nos terminan de convencer, pero la realidad es que hay mucha diferencia entonces entre el porcentaje de los vecinos de cada uno de los municipios que fueron inmaculados desde que arrancaron la campaña de vacunación. María, nos metemos un momento en San Isidro porque allí el doctor Cormillot está llevando adelante lo que es el servicio de nutrición en el Hospital Central, y en este caso fueron a Puerto Libre para brindar una charla de nutrición a todos los adultos mayores de San Isidro. Mira. Es una actividad más que el programa está haciendo en esta época de pandemia para nuestros mayores. Y la verdad que se puede trabajar muy bien en equipo, en este caso con el área de nutrición del Hospital Central, que bueno, con el grupo de
médicas y nutricionistas, junto con el equipo de docentes que tenemos en el programa, hemos logrado que hoy a través de ellos pudiera estar con nosotros el doctor Alberto Cormillot, una persona que promueve lo que este programa a través de los años ha inculcado, que es la actividad al aire libre, las relaciones interpersonales y especialmente la posibilidad de sobrellevar este momento tan difícil que nos toca y especialmente a las personas mayores. La charla es sobre cómo vivir más años y mejor. Esa es un poco la idea, ¿no? De la cual la nutrición es una parte muy importante, pero también lo es la actividad física, el aire, el sol, el estar con gente y el tener distracciones, el tener activa la mente. Así que es un poco un panorama de las 7 u 8 cosas que hacen que algunas personas vivan más y otras personas vivan menos o que vivan con peor calidad de vida. Es muy importante, el programa que tiene el hospital apunta a uno de los elementos más fuertes que hay en la calidad de vida, que es la alimentación. Nosotros somos lo que comemos, también lo que nos movemos. Pero bueno, el hecho de que haya un programa de alimentación, al cual nosotros nos hemos sumado para aportar cosas, pero es un programa que viene desde hace muchos años y que está muy bueno. Y bueno, nosotros vamos a ver qué es lo que podemos aportar desde la experiencia nuestra. Sí, me parece perfecto, hace mucho bien para la tercera edad, que los mantiene a todos vivos. Mira, soy participante activo tanto de las charlas de nutrición como de otros talleres como el taller de memoria, que a mí me está ayudando mucho. Tenemos baile, tenemos gimnasia, muchos ritmos, folclore también, y estas charlas que son fantásticas, muchas charlas importantes tenemos para nosotros, la gente grande, y para que los jóvenes aprendan también. Viví tu ciudad. Verano al aire libre en San Martín. Del 4 de enero al 7 de marzo, todo gratis en los barrios. Consulta la agenda completa en sanmartin.gov.ar. Disfrutemos y cuidémonos entre todas y todos. San Martín, Estado presente. Continuamos en esta noche de jueves en M20 acompañándote a través de la pantalla desde casa, y en este caso, María, nos vamos a meter en los datos que arrojó la CAME con respecto a los comercios pymes a nivel nacional. Estamos hablando de que las ventas de los comercios pymes en el mes de abril cayeron un 8,3% con respecto a marzo del año pasado. Es un 40,8% de altas que tuvieron con respecto a abril del 2020. Tengamos en cuenta igual, Marian, que en abril del 2020 la caída que tuvo el sector PYME fue en ventas de un 50%. Fue una caída realmente abrupta, increíble. Y esta vez estamos hablando de un 40,8% de ventas que se llevó adelante, pero que no es suficiente, ¿no? Es un sector que está realmente golpeado con la pandemia, con una situación económica muy, pero muy difícil y que afecta a los diferentes rubros. Sin duda, además también hay que tener en cuenta que esto, como vos decías, está muy correlacionado con las restricciones. Y el gobierno lo vio, el gobierno está viendo eso. Evidentemente, no se puede restringir como el año pasado porque no hay
margen para hacerlo con este nivel de pobreza, con este nivel de pérdidas de empleo. Las pymes, cuando uno ve estos números, lo más importante, más allá de que los pymes, y esto hay que remarcarlo muchas veces porque se ideologiza todo en la Argentina, lamentablemente, no son millonarios. Un empresario es un vecino que tiene un almacén o un kiosco y que le da laburo al pibe o a la piba de la esquina, ¿no? Que está estudiando quizás. Entonces, eso es un empresario pyme, que explica buena parte de los trabajos en blanco que hay en la Argentina y también muchos en negro. Porque no les da el cuero con los impuestos que hay en la Argentina, hay que decirlo, hay otros que abusan, que se aprovechan, está clarísimo, pero la realidad es que explican buena parte del empleo que se da en la Argentina. Por eso hay que en esto tratar de ver con cuidado cuando uno toma restricciones, y muchos de ellos son, por ejemplo, restaurantes o bares, ¿no? Que han hecho una gran inversión para acomodarse y que evidentemente también hay, por otro lado, un argumento, es decir, bueno, hay que tratar de parar la circulación. Bueno, es todo un combo complicado que hay en la Argentina. Por eso el gran error del gobierno, a mi juicio, y del ministro Guzmán, que ahora está en la picota porque no puede echar a su subsecretario. En la Argentina parece que el poder lo tienen los segundos, ¿no? A nivel nacional, el poder lo tiene Cristina Kirchner. A nivel de la economía, en la Argentina parece como un subsecretario, que es alguien de la tercera línea, tiene más poder que el ministro, que no lo puede echar de su cargo. A pesar de que el propio presidente dijo que se iba a ir, eso lo dijo el propio presidente a muchísimos periodistas a fines de la semana pasada. Entonces, lo que uno tiene que entender que el gobierno, cuando presentó el presupuesto, no lo hizo con COVID, no lo hizo con el costo COVID, como se le llama. El año pasado, ¿el costo COVID cuál es? Hacer una gran partida para poder, por ejemplo, pagar IFE o ATPs, cosa que el gobierno no está haciendo y cosa que, por ejemplo, muchísimos sectores de la sociedad y también de la propia coalición del gobierno, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, salieron a pedir que se pague IFE. Porque hay una cuestión ahí complicada y el ATP tiene que volver, teniendo en cuenta esto que estamos viendo. Vos le impedís o tratás de que haya menos circulación. No sabemos si tiene buenos resultados o no los tiene tanto, pero todo el mundo se sabe, cuando se vienen los picos que se está viniendo, la realidad es que hay que tratar de que lograr la menor ciclo de contagios, ¿eh? Porque hay gente que deja la vida ahí. Hay gente que deja la vida. Y es muy complicado perder el empleo, perder su trabajo de toda su vida, cómo darle laburo. No somos todos empleados públicos, y esto hay que entenderlo. No somos todos políticos que recibimos a fines de mes los sueldos, y en esto no hay una cuestión quizás que los suelo repetir y mucho, que son políticos que ganan 300 lucas, 250 lucas, no se bajaron el 10-15% y vemos estos datos. En la provincia de Buenos Aires es todo peor, en el conurbano es todo peor. Todos estos datos que vemos a nivel nacional, con una desocupación que está en el 40 y pico por ciento, en el conurbano del 50%. Lo hemos dicho nosotros. Ojo, porque le hablamos al conurbano, ¿no? Porque vivimos en el conurbano, vemos que hay más pobreza, hay más indigencia, hay más desocupación, hay más trabajo en negro, la gente necesita más changas, y por eso, como estamos viendo ahora, es el tema de las ferias. Las ferias que estamos viendo ahora, y gracias Pichón, que esto es lo que está pasando en Buenos Aires. A tal punto que el gobierno, también hoy jueves, de la provincia de Buenos Aires, ferias. Miren qué loco que estamos en la Argentina, porque por un lado a los comerciantes que tienen locales les reducen el horario, a muchos les obligan a cerrar, y estas ferias, que no hay protocolos, no, en Morón, ahí estamos viendo la foto. Esto, por ejemplo, pasa en una de las plazas más importantes del partido de Morón. Estos son manteros que siempre estuvieron ahí, pero eran pocos, y ahora realmente estalló. Sí, lo que te puedas imaginar se vende en esas ferias. Claro, y todo en negro, que está bien, hay que entender eso, hay mucho que se abusa. Ojo, Marian, también, ¿no? Que en este tipo de ferias son las que alimentan también los robos, ¿no? O sea, muchas de las cosas robadas se venden en ferias clandestinas de esta manera. A ver, creo que sí hay que poner el foco en estas ferias clandestinas a lo largo de todo el conurbano bonaerense, pero también hay que tener en cuenta que son ferias que están desde hace años, es decir, desde hace años, gobierno tras gobierno, no se toma ningún tipo de medida para terminar con este tipo de desidia, que va de la mano con la gran desigualdad y la gran precarización laboral, ¿no? Por supuesto que al mismo tiempo, como estamos acostumbrados en nuestro país, aparecen los vivos que se aprovechan de la necesidad de la gente y hacen de esto un negocio.
Son los vivillos argentinos, básicamente eso. Ferias hay desde Warnes, que sabemos todo cuando vamos a comprar, que no le pedimos los antecedentes de ese producto, porque muchas veces, como decís vos, vienen robados, hasta la salada. Pero también está la gente que tiene que sobrevivir, y la inmensa mayoría no creo que venda cosas robadas, sino cosas que son truchas, cosas obviamente que son marcas que no son las marcas legales. Vos comprás algo de Nike, de Adidas o de Penalty en alguna de las ferias, sabés que no vas a estar comprando esa marca particularmente, sino que son imitaciones, eso lo sabemos. También es cierto, como decís vos, que los dueños de eso, los que tienen o los que lucran con los espacios de las ferias, son millonarios, ¿no? Uno de ellos tiene una tobillera, que lo hemos hablado acá, el de la salada, tiene una tobillera que debería estar en cana, que salió por el tema del coronavirus, como tantos otros presos, que el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció hoy, lo quiero leer, una canasta de mercados, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, hay una canasta, o sea, unos precios cuidados para las ferias. O sea, las ferias que son clandestinas, el gobierno las habilita, las legaliza, porque directamente les pone una especie de canasta para que puedan vender a cierto tipo de precios. Muy bien, Marian, y por último, en los pocos minutos que nos quedan, resaltar también la situación con respecto a los transportes de colectivos, ¿no? En la región metropolitana, estamos hablando en el AMBA, que ya advirtieron que van a reducir los servicios debido a que no se pueden afrontar el pago de salarios. Esto se debe a la falta de actualización adecuada de la cobertura de costos, así lo anunciaron, y al parecer lo que comenzarían a hacer es a reducir los servicios en el área metropolitana de colectivos, primero en el horario nocturno, luego los días donde hay menor circulación de gente en el transporte público, y esto se debe, como decía recién, ¿no?, a no poder pagar salarios. Claro, es lo que decís. Es muy interesante ese tema, porque es la mejor manera de vos presionar. Entiendo a las cámaras, son 5 cámaras, ¿no?, las que están diciendo que van a reducir la cantidad de colectivos. A ver, si hay algo que estamos haciendo en la Argentina es generando más pobreza y más desocupación, por una cuestión que para mucho vale la pena, no está claro, repito, yo soy bastante crítico, pero la verdad que todo el mundo lo hace, así que alguna explicación debe haber de tratar de evitar la circulación, y por eso tenemos que cerrar actividades, ¿no? Impedir actividades. Ahora, la realidad es que lo que tenemos que hacer también, simultáneamente a eso, porque están los chicos sin ir a clase, los chicos no van a clase en la provincia de Buenos Aires porque según los cráneos, los epidemiólogos nos dicen tenemos que evitar ese traslado, esa circulación de los chicos hacia las clases. Deberíamos por lo menos garantizar de que haya más micros, más colectivos, más trenes, para tratar de evitar el hacinamiento. Y tratar de que ahora estamos viendo que las cámaras están diciendo no solo no vamos a agregar más colectivos, sino que vamos a sacar colectivos. Es un tema complicado, pidiendo obviamente el tema del aumento, y es el gran tema que después lo vamos a hablar bien, el tema de los subsidios. Nunca hubo tantos subsidios, ni siquiera en la última etapa del kirchnerismo, sobre todo del gobierno de Cristina Kirchner, hubo tantos subsidios al transporte como ahora. Realmente se atrasó mucho el colectivo porque no puedes aumentarlo, porque la gente no tiene para pagar, que está claro, pero tampoco el subsidio genera inflación. Y ese es el gran problema que tiene hoy el equipo económico, enfrentado con una parte del kirchnerismo, sobre todo este tema de Guzmán, tratando de ajustar las tarifas y no pudiendo echar al que no quiere, en nombre de Cristina Kirchner obviamente, que es su secretario Basualdo. Llegamos al final del programa, nos volvemos a encontrar el próximo lunes.